Levántate, oh Dios, alrededor de tu pueblo. Que cada familia, Padre, pueda, como dice el Salmo 96, Señor, tributar gloria, oh Señor, a ti. Oh Dios, tributar al poder a ti, Padre, decir que tú eres el Dios glorioso, decir que tú eres el Dios poderoso, el Dios omnipotente que nos sana, que nos alienta, que nos bendice, que nos sostiene con el poder de tu palabra, que nos guía paso a paso, Señor, y nos permite, Señor, el poder disfrutar de tu gran amor y de tu paz incomparable, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo con tu presencia, Padre. Trae sanidad a los cuerpos, Padre. Trae reposo al alma, Señor. Despierta al Espíritu, Señor. Y que en unión con tu Espíritu Santo, Señor, todos juntos podamos exaltarte, glorificarte. Bendice a cada pastor, cada pastora, Padre mío, donde quiera que están ministrando. Que hoy sea un día de reposo, de renovación, Padre, de sus fuerzas. Y que todos juntos podamos exaltarte por tu amor, por tu poder, por tu bondad y por tus hechos asombrosos, Padre. Qué hermoso es estar contigo, Señor. Qué hermoso es disfrutar de tu gran amor. Qué hermoso es disfrutar de tu paz incomparable. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios santo, un Dios maravilloso, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos levanta y que nos permite, Señor, el descansar, Padre, el disfrutar de tu comunión y de tus hechos asombrosos. Háblanos con tu palabra, Señor, y permita que esta palabra, Señor, nos edifique, Padre, y podamos tener, Señor, el pleno conocimiento de tu gracia, limpiarnos para ti, Señor, y poder reposar en todo lo que nos das, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo, mi Padre precioso, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque yo sé que tú extiendes sanidad sobre tus hijas, Padre, sobre tus hijos, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias por estar ahí pendiente y poder disfrutar de todo lo que Dios nos provee. Yo sé que hoy hará cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Hoy quiero esta semana estar compartiendo y justamente vamos a estar hablando de la Semana de la Cruz, le he llamado. Normalmente se conoce como la Semana Santa, pero yo le he titulado y en la serie devocionales que voy a dar esta semana, eh, justamente con ese nombre, la Semana de la Cruz. Y es bien interesante porque la Semana de la Cruz comienza justamente con la entrada triunfante de Jesús en la cruz del Calvario. Ayer nuestro pastor Diego nos compartía de cómo Dios proveyó Salvador, remedió en parte o en gran parte a través de Jesucristo el error que cometió, la falta que cometió el hombre justamente ahí en el huerto del Edén, pero que Él trajo salvación a través de Jesucristo y en la Semana de la Cruz, justamente, o la Semana de Pasión también se conoce, justamente con la entrada triunfal de Jesús a la cruz del Calvario. Y es interesante porque pues todo tiene un contexto y un propósito de, del plan de Dios para la sanidad la sanidad, la salvación del hombre y la sanidad de la tierra y todo lo que Él se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Y es interesante porque justamente voy a estar narrando casi día a día lo que aconteció, aunque hay pasajes que son bien amplios de lo que aconteció en ese tiempo, en los últimos días que Jesús estuvo aquí en la tierra, dentro de la Semana de la Cruz o la Semana de Pasión o la conocida Semana Santa. Y quiero empezar leyendo un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 11. Los primeros versículos están hablando de la entrada triunfal de Jesús en la cruz del Calvario. No voy a leer sobre ellos, ahorita hago alguna referencia, pero es interesante porque voy a empezar leyendo en el versículo 11 y el Evangelio de Marcos casi narra momento a momento todo lo que pasó. El día de la entrada triunfal, él hizo algo bien interesante y termina diciendo en el versículo 11, dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Versículo 12.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y vio de lejos una higuera que tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero no halló en ella nada, halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora voy a leer otros versículos aquí del versículo 15 en adelante, de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 11. Dice: y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y con las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le temían al pueblo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora, es interesante cómo el pasaje y cómo lo está narrando en este evangelio según San Marcos, porque justamente el día de la entrada triunfal de Jerusalén, la gente le proclamó como rey. Ahora, cuando yo leo este pasaje me hago una pregunta: ¿realmente lo estaban diciendo de todo corazón? ¿O tal vez estaban teniendo otra expectativa? Estaban proclamando un rey que tal vez no simplemente por conveniencia o por emociones, como muchas veces se hace, pero realmente parece que en el fondo del corazón ninguno de ellos, porque más adelante, días después, lo iban a estar, así como lo estaban proclamando como el Mesías, como el enviado de Dios, lo iban a estar proclamando también que lo crucificaran. Pero hay cosas bien interesantes que me fascina de este pasaje, porque empecé leyendo a partir del versículo 11, y si tienes una Biblia yo te invito a que la observemos, porque como les decía, el Evangelio de Marcos narra casi paso a paso lo que Jesús hizo. Él entró triunfante a Jerusalén, pero él comenzó, y es algo que nos enseña a nosotros, a aprender a observar las cosas y a esperar los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo propicio para sus hijos y sus hijas. El problema es que nosotros muchas veces nos apresuramos y no esperamos los tiempos de Dios. A mí me parece muy interesante lo que está diciendo en este evangelio según San Marcos, el versículo 11, porque una vez que es proclamado, que una vez que le dicen Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre, que está diciendo el versículo 10, David que viene, Hosana en las alturas, hace una observación Marcos diciendo que entró a Jerusalén y en el templo, en el lugar de supuestamente dedicado a la oración, dice: y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania más o menos quedaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén según la geografía bíblica. Estaba relativamente cerca, pero él no se quiso quedar en Jerusalén. Pero algo que hice que me llama la atención es que la forma de lo que hace Jesús cuando entra a Jerusalén. Él hace un lamento según los otros evangelios sinópticos, pero algo que detalla este evangelio es que dice Jesús, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se volvió a Betania. Hay momentos en que cuando hay una conexión perfecta con Dios, y es algo que nos encarga Dios mismo a nosotros como siervos, como siervas, a sus hijos, a sus hijas, es a que miremos las cosas. Me hago una pregunta: ¿qué sintió Jesús cuando entró a Jerusalén? ¿Qué miraba Jesús ahí en la ciudad, pero especialmente qué miraba en el templo?
Y es interesante porque en esos momentos él no dijo palabra alguna, simplemente observó lo que pasaba. Me imagino que el celo que tenía en su corazón le molestó tanto lo que estaba pasando en el templo donde ofrecían sacrificios y más que se estaba aproximando el día de la Pascua. De razón, dice otro de los evangelios, dice, el celo por la casa me consume. Y él observa, no sé si te ha pasado, si ha tenido celo de Dios en tu corazón, de entrar a un lugar, puede ser religioso, no me refiero a ninguna religión, porque tanto una religión como otra o lugares de templo simplemente se convierten en lugares donde realmente no se adora a Dios. Me imagino la oración de Jesús esa noche y por eso quiero tener en cuenta el detalle de que Jesús primero observó. Me imagino que no solamente observaba, sino que en esa comunión íntima que tenía con el Padre, le preguntaba cuál era el paso, qué era lo que tenía que hacer. Porque es interesante que Jesús siempre lo narra en los evangelios. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable, yo observo lo que dice el Padre que observe. Yo digo, qué hermoso es cuando aprendemos a tener un email de comunión como esa que tenía Jesús con el Padre, que no es imposible, que nos enseñó a acercarnos a Él, que cuando tú miras las cosas no te apresures, ni hagas las cosas de acuerdo a tus impulsos, a tus emociones, sino que siempre Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. No era ese día no era el tiempo del juicio o el tiempo de levantar la voz, ese día que entró triunfante a Jerusalén, sino que simplemente se quedó observando. Me imagino, no lo narran los evangelios, pero por lo que habla de Jesús, esa noche tal vez preguntándole al Padre, sintiendo ese dolor interno de cómo estaba pasando ese lugar que era dedicado a la oración, lo hayan convertido en algo diferente. Ahora, al día siguiente, que corresponde al día del lunes, como estamos celebrando esta Semana de la Cruz, suceden dos cosas bien interesantes. Porque dice el versículo 12 de Marcos 11, dice que al día siguiente, esto es el día lunes, dice, cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero llegó a ella pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no eran tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coman nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, parece que en esta acción de Jesús hubiera sido demasiado severo. Yo no sé si te pasa a ti, y voy a mirar la parte humana de Jesús, cuando las cosas no están de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado, hay una incomodidad. Yo he estado en lugares que inclusive se ha predicado la palabra y se predica la palabra, pero por lo que sucede al interior me siento incómodo porque no está de acuerdo a darle la honra, como leíamos en el Salmo 96, de darle la honra de vida al nombre del Señor, que se ve más la exaltación al hombre que a Dios mismo, pero hace un preparativo y prepara a los discípulos para algo que iba a acontecer más adelante, que tal vez fue uno de los hechos importantes que Jesús hizo ese día de la Semana de la Cruz. Y uno dice, ¿qué culpa tenía la higuera? Pues Marcos inclusive hace énfasis que no era tiempo de higos. Pero lo que pasa en el contexto es que, según los historiadores, este árbol o esta mata o esta planta mejor, juntamente cuando están saliendo las hojas, comienza también a salir el fruto. Pero cuando Jesús se acerca para saciar una necesidad, solamente dice ahí la palabra que solamente encuentra hojas. Ahora, estoy pensando en la vida de nosotros.
Si Dios que nos visita a cada momento y pudiera escuchar su voz, tú y yo, mi hermano, como la estamos escuchando en esta reflexión, ¿qué encontraría el Señor en nuestra vida? Hay un pasaje que me llama la atención, no lo voy a leer, a leer ahora, solamente hago una referencia, tú lo puedes hacer, leas en el libro de Isaías, el capítulo 5, es en los primeros versículos también, es una enseñanza bien interesante, porque él sembró en una ladera fértil, dice, la regó, preparó el lugar, sembró vides escogidas y la producción que hubo en ese lugar fue vides comunes. Y él dice, la voy a portillar, la voy a acabar, porque esperaba lo mejor. Ahora, yo sé que Dios ha colocado cosas en nosotros para que nosotros produzcamos fruto. Nos ha coronado de favores, de misericordia, ha colocado dones, talentos. Pero lo que más me asombra, y me incluyo dentro de eso, es que muchas veces no utilizamos los recursos espirituales y solamente somos palabras, pero no hay acción. La iglesia actualmente se está volviendo una iglesia muy quieta, muy callada. Únicamente quieren sustentarse ellos mismos, pero realmente no muestran el favor de Dios en todo lo que hacen. Viven con temor. Les habla uno de la palabra, de las promesas de Dios, les habla de lo que Dios quiere hacer con sus vidas y simplemente parece que no comprendieran, están tan metidos en los problemas, en las dificultades o en sus cosas personales que no le permiten el obrar a Dios en sus vidas. Jesús es bien severo con esta planta de la higuera porque era estéril. He conocido muchos hombres y mujeres que fueron fértiles en un tiempo, y estoy hablando de una fertilidad espiritual, que producían fruto, que como dice el Salmo 1:3, que es hermoso ese salmo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Es hermoso cuando alguien está conectado a Dios, pero cuando se desconecta, queda únicamente palabras, pero no acciones. Y es lo que está pasando con esta planta. Pero igualmente está preparando para lo que viene, especialmente el corazón de los discípulos y preparando a nosotros. ¿Estamos produciendo realmente el fruto que Dios ha esperado de cada uno de nosotros? Si no lo hacemos, yo creo que tenemos que decirle, Señor, hay cambios que tiene que hacer en nuestra vida. Hay veces Dios nos da tiempo de espera. Hay un pasaje que me gusta leer y justamente está en el libro de Lucas y lo enseña de una forma bien interesante y está hablando justamente de una higuera también, de una planta que la visita el Señor. Y mire cómo lo dice, capítulo 13, versículo 6. En esta parábola, mira cómo lo está narrando. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Entonces él dijo al viñador, al que cuidaba esta viña: he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Entonces dice el versículo 8. Respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía 1 año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si eres fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Este pasaje es bien interesante y concuerda mucho con lo que está haciendo Jesús con esa higuera donde no encontró los frutos. Esa higuera también representa al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Ellos habían recibido toda la enseñanza, pero muchos de ellos, inclusive en el lamento que hace sobre Jerusalén, él le recuerda que había matado a los profetas, que a todos los que había sido enviados por Dios para que corrigieran sus caminos, ellos los habían matado, la mayoría de ellos, y que las enseñanzas que les dio para que lo pusieran en práctica solamente lo colocaron como normas que no iban a producir una transformación ni un acercamiento a Dios. Pienso que muchas veces también
también nos sucede a nosotros las mismas cosas. Pero qué interesante, haciendo un paralelo con lo que dice Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, donde hay una intercesión y ya van 3 años que dice que el dueño ha venido a buscar fruto en ella y no lo haya, y le da orden, córtala, ¿para qué vamos a inutilizar la tierra? Pero hay una intercesión y dice, dale un tiempo más. Y es ahí donde es preciso, y lo uno juntamente con lo que yo le comencé diciéndole, que el día anterior le observó, pero está preparando también y está colocando la maldición a la higuera, justamente porque el hecho que iba a hacer más adelante. A partir del versículo 15 en Mateo 11, luego llega a Jerusalén y entra al lugar que había estado observando el día anterior. Tal vez le dio tiempo, tal vez él diría, bueno, tal vez lo que miré no es lo que pasa todos los días. Pero cuando entra al templo, versículo 15 leo, dice, vino pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y luego les enseñaba, dice el versículo 17, diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros, y es la demanda que él hace, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando el celo de Dios llena el corazón de una persona, tal vez comienza a orar al Padre para que tome sentido el estilo de vida. Ahora, pudiéramos hablar de lugares. No estamos nosotros para condenar, pero sí creo que el lugar que más tenemos que tener cuidado, donde está la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas permitimos en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas juntamente basados en lo que Dios nos ha enseñado, simplemente hemos convertido nuestra relación con Dios en un beneficio, que justamente era lo que estaba pasando en el templo, en el tiempo de Jesús? Ellos vendían las ovejas, vendían las palomas, vendían las cosas que la gente iba a sacrificar iba a ofrecer como sacrificio ahí en el templo, pero se convirtió en un negocio en el templo. Voy a decirlo en la iglesia, aunque no está mencionando la iglesia. ¿Cuántas veces por el afán, cuántas veces por falta del temor de Dios, convertimos los lugares de adoración en conseguir recursos económicos y se pierde lo más importante, que es el nombre del Señor, el lugar de adoración? Tanto el templo físico, el lugar donde nos reunimos, como el lugar de nuestra adoración en nuestro corazón. Y nos convertimos solamente, o mejor, muchas personas siguen al Señor simplemente por los beneficios que pueden tener de Él, mas no en agradecimiento por lo que Él ha hecho contigo, por la salvación tan grande que nos ha dado. Descuidamos esa relación con Dios. Inclusive, si nosotros hacemos comparación, y yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, algunas personas de edad, la celebración de esta semana, bueno, vamos a llamarle Semana Santa, en el tiempo antiguo, al menos cuando yo era niño, había un temor reverente durante esta semana. Lo que es el jueves, el viernes, que inclusive le llaman jueves santo, viernes santo, aunque todos los días son santos, había una reverencia absoluta. Crecí en un lugar donde mi padre y mi madre nos enseñó reverencia en esta semana. En este tiempo se volvió comercial. De todos se acuerdan, menos de entrar en una relación completa con el Señor, de mirar a la cruz, que es lo que vamos a estar compartiendo. Y tal vez igual que si Jesús tuviera que hablarnos, como nos está hablando quizás hoy, habrían muchas palabras de recriminación contra nosotros, porque hemos permitido que tanto el lugar de adoración como el lugar de nuestro corazón simplemente hayan intereses económicos, mas no una verdadera adoración al Señor. Y qué bueno que les recomienda, les enseña y les decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
y le demanda diciéndole, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuánto me duele haber visto lugares donde fueron destinados para la oración, convertidas en plaza de mercado. Literalmente lo hemos vivido. Y yo le digo, Señor, qué difícil, qué duro es el corazón del hombre cuando sus intereses son personales y no los intereses de alabar y glorificar el nombre del Señor. Jesús demanda esto para que nosotros aprendamos a caminar con Él. Y en esta semana de la cruz, qué importante también es mirar a nuestro corazón en nuestra vida. Realmente el lugar que le hemos abierto al Señor para que habites, que le hemos invitado para que sea nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿realmente lo estamos honrando ahí? ¿Realmente es un altar de adoración a Dios? ¿O estamos tan preocupados por la economía, por las enfermedades, por los problemas, por los hijos, por la familia, por tantas cosas que se nos olvida lo más importante? El primer lugar, entregárselo al Señor, porque cuando Él ocupa el primer lugar, la razón de vivir, la razón de levantarnos cada mañana, la razón de unirnos quizás en este tiempo también de escuchar la palabra, de orar al Señor, de interceder delante del Señor, la razón principal no es su nombre, la razón principal es Dios, sabiendo que cuando Él está con nosotros, cualquier cosa puede pasar, todo es posible para el que cree, dice la palabra. Y qué bueno que en este día, mi hermano, mi hermana, nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, yo quiero purificar mi corazón. Que mi corazón sea un lugar de adoración para ti, aún en el lugar donde nosotros hemos dedicado para adorar el Señor. Puede ser un lugar donde el nombre del Señor sea glorificado, que el único objetivo que tenemos, inclusive como ministerio, es exaltar el nombre del Señor. Dios proveerá todas las cosas y que nuestro corazón siempre estemos alabando y glorificando al Señor. Termino con unos textos que son bien interesantes. El primero de ellos es lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Donde dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro diario vivir. Y luego el versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está invitando aquí la palabra? A examinarnos a nosotros. De pronto adoramos lugares, pero no son lugares los que adoramos. Hay gente que hace romería a diferentes lugares, simplemente para pagar quizás, romerías o para pagar pactos que han hecho, promesas que han hecho. Pero yo creo que lo más importante no son los lugares. El sacrificio lo hizo Jesús y es lo que vamos a estar viendo. Lo más importante es que podamos caminar con el Señor. Por eso aquí en la palabra nos dice en Romanos 12:2 que por todo lo que Él ha hecho, inclusive puede leer el versículo 11, todo lo que Dios hizo con Israel y los privilegios que tenemos nosotros. Él nos dice que por todas las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo voy a resumir en una palabra. Resumo esta palabra que dice el versículo 1, una vida que agrade al Señor. Pero también no a conformarnos como somos. Quizás están conformes por lo que ya tiene de Dios, pero no es suficiente. Hay mucho más para conocer de Dios, para disfrutar de Dios, para reposar. Y esto lo uno con lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, en esa comunión especial que tenemos con Dios, donde dice, mas el fruto del Espíritu, en esa comunión diaria, en ese culto diario que dice en la palabra, santo, agradable a Dios, que se manifieste en cada uno de nosotros ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es gozo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice ahí el versículo, en la parte final del versículo 3, contra tales cosas no hay ley. Después de esos dos eventos, dice la palabra según el libro de Marcos, Jesús regresa nuevamente a Betania, donde estaba Lázaro, donde estaba Marta y donde estaba María, juntamente con los 12.
¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te ha dicho en este día? Qué importante que tú mires a tu corazón y si has permitido algo, diga, Señor, quiero que únicamente tú seas el que estés en el trono de mi corazón, porque quiero vivir para ti, porque quiero estar contigo, porque quiero bendecirte, porque quiero alabarte con todas mis fuerzas. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu amor, por hablarnos, Señor? Quizás nos hemos desviado en los propósitos del llamamiento que has hecho, pero esta semana queremos estar en contacto contigo, en ayuno, en oración, en clamor a ti, en aprender a reverenciarte, Señor, en aprender de tu palabra, Señor, y el caminar juntos en todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Padre, perdónanos si hemos desviado los propósitos del llamado. Perdónanos, Señor, si los intereses que tenemos son otros diferentes, a que se va tu gloria, a que sea tributada alabanza, adoración en medio de las naciones, Padre. Que tú seas el único en nuestro corazón, en nuestra vida, que nuestra esperanza esté puesta en ti, Padre, y que con nuestros ojos podamos ver tu gloria, tu bondad y tu misericordia. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Y te doy honor, te doy gloria en esta hora por tus hijos y tus hijas. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia sea sobre ti, mi hermano. Adelante, Dios está contigo. Él no te va a dejar. Te hablo su pastor Ilan de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.